En este caso vamos a hablar de cómo utilizamos los sistemas de navegación para hacer ciencia. Los sistemas de navegación están diseñados exclusivamente para navegar, para saber dónde estamos y, bueno, pues también para saber la hora con muchísima precisión. Mencionar primero que la navegación, en principio, no implica saber solo dónde estamos, implica también saber a qué hora estamos, o sea, conocer el tiempo y el espacio, están bastante relacionados. En el pasado solo se podía, sobre todo por las brújulas y por la estrella polar, que casualmente está en el Polo Norte, con estas dos características, por un lado podíamos tener marcado el norte con la brújula y podíamos calcular la latitud con la altura de... Y entonces hasta el siglo, bueno, de hecho hasta que se empieza a ir a América, hasta ese momento la gente solo navegaba con la latitud, o costeaba, o si se atrevía más allá, solo navegaba con la latitud. Lo que hizo Colón, de hecho, sabía que en cierto rango de latitud se iba a encontrar algo y tiró hacia el oeste. O sea, realmente el problema de la longitud, saber dónde estamos del este y el oeste, implicó diseñar cronómetros muy precisos para saber realmente cuánto tiempo pasaba de viajes realmente. Tener sincronizado respecto a un meridiano de referencia fue Greenwich al final, que es el que lo ha definido todo. ¿Se me oye? No. Es Greenwich y es porque son los británicos los que desarrollaron por primera vez cronómetros precisos que no se retrasaban, que eran muy estables y que podías llevar en un barco. Y eso les dio la hegemonía en el mar en el siglo XVIII. Ahora veréis que, bueno, irónicamente, lo que realmente usamos para navegar es el tiempo. Ahora veréis un poco cómo... Entonces, os enseñaré un poco los sistemas de navegación, un poquito cómo funcionan, y luego ya pasaremos un poco a ver las aplicaciones científicas. Tengo que utilizar un par de fórmulas, nada más. Espero que no sea demasiado problema, pero bueno, a cambio hay bastantes vídeos lúdico-deportivos. Así que vamos a empezar con la presentación. Vale, me quedo aquí cerca porque ayer tuve problemas para gestionar los vídeos, pero bueno, lo hacemos así. Vale, vamos a hablar de las aplicaciones científicas de los sistemas de navegación. Este no va. Vale, como ya os comentó Javier, hay varios sistemas globales, sobre todo, que cubren y permiten posicionar en toda la Tierra, que serían estos que veis aquí, que ahora ya prácticamente este año acaban de estar completos todos. Faltan por completar Galileo y Beidou. Galileo ya le faltan solo los satélites de SPERS, los satélites de repuesto, y Beidou casi está también. Entonces, ahora os enseñaré muchos sistemas de navegación y veréis que no son solo los únicos. O sea, los países y los grupos de países que han tenido capacidad para lanzar un sistema autónomo, pues han lanzado el suyo propio. Pero los países que no tienen tanta capacidad, pues han lanzado algunos satélites que permiten mejorar la resolución sobre su zona. Por ejemplo, Japón, Australia y, bueno, antes de que estuviesen todos estos sistemas desarrollados, Europa ya había mandado un sistema para mejorar el posicionamiento. Entonces, ahora, por ejemplo, podemos ver que estamos recibiendo con un receptor. Esto es lo que estamos viendo con un receptor que tenemos. Bueno, de hecho, es el que os enseñé el otro día, que hay un pilar donde recibimos datos desde hace 25 años. Es un pilar geodésico y ahí estamos midiendo con muchísima precisión todo. Y entonces, estos son todos los satélites que recibimos ahora mismo. Al principio solo teníamos GPS, que es el sistema norteamericano. Ahora vamos a ver cómo se han ido desarrollando. Antes solo teníamos el GPS. Y bueno, con estos satélites, bueno, ya se puede posicionar con bastante precisión, pero lo que pasa es que a veces, a lo mejor estamos en medio de la ciudad y entonces en una calle, a lo mejor solo vemos los satélites. El resto, los edificios nos tapan los satélites. Entonces no nos dan precisión suficiente. Luego los rusos lanzaron el suyo, con lo cual este problema se soluciona un poquito. Ya tenemos más satélites, es más difícil no tener algún satélite a la vista. Esto de cara al posicionamiento, de cara a ciencia, en principio se colocan las estaciones en los sitios adecuados para evitar este tipo de problemas. Pero bueno, eso será otra cuestión. Como estos dos sistemas son militares y no pertenecen a Europa, Europa en un momento dado mandó unos satélites a órbita geoestacionaria, que son estos 4 que veis aquí, que
permitían introducir correcciones a los otros satélites. En un momento dado, si Estados Unidos introduce error, nosotros podíamos mandar a los receptores correcciones a esos errores, por ejemplo. Entonces, bueno, era un sistema intermedio. Pero bueno, al final Europa ya decidió lanzar su propio sistema Galileo. Ya tenemos muchos más satélites. Y luego ya los rusos. Los chinos, Beidou, estos que están verdes. Luego, estos dos sistemas no se ven desde aquí, pues uno es un sistema local japonés y otro indio, que son, digamos, su solución de navegación local para controlar un poco la situación si alguien te apaga todos los satélites y te quedas sin satélites. Entonces, como veis, ahora tenemos todo el cielo completamente cubierto. Entonces, ahora, en medio de una ciudad es muy difícil. Esto es una representación del cielo. O sea, el centro es el cenit, sí. Y entonces, estos son todos los satélites que tenemos alrededor ahora mismo. Sí, sí. O sea, el centro es 90 grados. Y entonces, con todos estos satélites es muy difícil que nos quedemos sin... Vale, perdón. Es muy difícil que nos quedemos sin satélites en medio de una ciudad y quedarnos sin posición. Entonces, bueno, esto es una ventaja de cara a las aplicaciones. Pero de cara a la ciencia, luego lo veréis, la gracia que tiene es que realmente tenemos satélites en todas las direcciones del cielo. Entonces, podemos controlar un poco, luego veremos qué podemos ver, qué es lo que pasa entre los satélites y nosotros en cualquier dirección. Y 24 horas al día, desde cualquier sitio de la Tierra y todo el año. O sea, realmente es un sistema que está activo, que se utiliza para navegación, es el servicio que da, pero para cosas de ciencia ya veréis que tiene bastante potencial. Entonces, volvemos a la presentación, bueno, o ponemos cosmografía. Esto es una herramienta que tenemos aquí para poder representar satélites y trayectorias, este tipo de cosas. Pero os puedo enseñar aquí todos los sistemas de navegación que hay, por ejemplo, para que veáis realmente cómo toda la Tierra queda cubierta y hay muchísimos. Ponemos, por ejemplo, GPS primero. Estos serían los satélites GPS. ¿Queréis lo pongo un poco en movimiento? Sí, son las posiciones. Ahora, bueno, desde este momento ya no porque estoy acelerándolo, pero sí, son las posiciones reales hoy. Luego podemos poner el Galileo. Podemos poner GLONASS. Podemos poner, ¿cuál más? Beidou. Podemos poner los sistemas de aumentación. Todos estos están dedicados al posicionamiento. ¿Eh? El tamaño real es, bueno, normalmente cada satélite... no te entiendo. El puntito es simplemente para indicar que ahí hay algo que se mueve. O sea, realmente tiene el tamaño de un coche, no es más grande que un coche. Pues haz la relación, no sé, si 1.300 kilómetros de radio respecto a 5 metros. O sea, bueno, una mota de polvo, sí, pero bueno. A ver, veamos, entonces, el sistema indio, bueno, si veis, está todo bastante lleno. O sea, tenemos cubierta la Tierra con un montón de satélites todo el tiempo emitiendo señales electromagnéticas que se propagan a través de la atmósfera, con lo cual podemos deducir cosas de la atmósfera por lo pronto. Y luego otra serie de cosas os enseñaré luego. Pero bueno, vamos a ir quitándolos y entonces os enseño sobre todo el sistema europeo, porque hay una cosa interesante de la que hablaremos luego. Bueno, aquí lo tenéis. Lo voy a parar. Vale, voy a marcar un poco las órbitas de la trayectoria de cada uno para que se vea que no están colocados en cualquier sitio. Y eso pasa con las otras constelaciones, ¿eh? Lo hago con la de Galileo nada más. Bueno, marco unos cuantos, no hace falta marcar todos porque, como veréis,
todos se distribuyen en 3 planos ortogonales entre sí. Inclinados 60 grados respecto al cuadro. Los veis, están en 3 planos ortogonales y todos los satélites están distribuidos ahí, excepto 2 satélites de los que hablaremos luego. Esto garantiza que hay cobertura total y cuando los lanzamos los podemos lanzar 3, 4, porque como van al mismo plano orbital, luego los distribuimos y entonces, bueno, tiene su ventaja operativa. O sea y este es el sistema Galileo tal y como está hoy en día. Los colores que veis, el azul, los verdes son los que están funcionando perfectamente, son los que tienen mejor resultado porque están utilizando el reloj más preciso, luego os hablaré de los relojes. Los 2 amarillos son unos que están en una órbita peculiar y hay 2 que no funcionan, que están en rojo. Pero bueno, el sistema prevé, ya está previsto que se van a lanzar satélites para reemplazar y luego hay un periodo de modernización. En principio esto está planeado para 50 años y luego habrá otra nueva generación. Es una cosa que ya da servicios, como os comentó Javier, de los cuales ya no se puede prescindir. Pues esos los veremos luego. Vale, pues esto que os voy a enseñar ahora es igual para cada constelación y cada organización es más o menos responsable y como son cosas críticas, en algunos sitios hay cuestiones militares, o sea, algunos centros de estos, algunos sistemas de estos están controlados por militares, en Europa por civiles, pero podéis separar los diferentes elementos. Tendríais el segmento espacial, que sería el formado por los propios satélites, que se controlan desde Tierra. Se controla dónde están desde una serie de estaciones de hecho, son receptores, no es nada más complicado, pero bueno, están en unos sitios ya estudiados, bastante controlados y tal. Y entonces esa información se lleva a un centro de control donde se calculan las órbitas donde están los satélites. Entonces eso luego otra vez se manda a las antenas para mandarle a los satélites información de dónde están. Que esa es la información que le van a enviar luego al usuario. O sea, el usuario tiene que saber una serie de cosas que veremos, pero sobre todo tiene que saber dónde están los satélites. Si no, nunca va a saber dónde está el usuario. Entonces, el flujo es de esta manera. Tenemos una serie de estaciones de control que controlan dónde están los satélites. Eso permite calcular sus órbitas y entonces se le manda al satélite para que luego se lo mande al usuario. Y eso es igual para todos los sistemas. Aquí tenemos uno de los satélites, Galileo. Entonces, bueno, podemos verlo, pero podemos ver más en detalle. En algún sitio, lo había dejado preparado. No, aquí. Y como veis, es un satélite bastante sencillo. Es una caja, no tiene ninguna configuración muy especial. Entonces, lo que tiene los paneles solares para alimentarse. La antena por la que envía la señal a la gente, a los usuarios, es esta antena tan grande de aquí. En principio apunta hacia tierra y manda, en principio cubre toda la tierra, pero nada más. En principio por fuera no tiene que enviar señal, la está enviando solo hacia la tierra. Y luego tiene un sistema de detección de balizas de socorro, que se llama SAR, que es este sistema de antenas de aquí. O sea, esto, por ejemplo, la gente del Dakar, cuando tiene un problema, activa la baliza y eso se recibe con estos satélites y otros y entonces saben dónde están para ir a buscarlos. O sea, no se trata de que, en principio, para ese tipo de cosas no pueden usar sistemas de navegación electrónico ni comunicarse. Y la única cuestión es que si hay una emergencia, tú la activas. Todos los sistemas de barcos llevan esto, incluso los aviones. De tal manera, cuando hay un problema, mandan una señal y al menos sabes dónde se ha perdido el avión o el barco o lo que sea. Pero bueno, aparentemente no tienen nada especial. Esto que veis ahí brillante son radiadores para mantener la temperatura adentro. Estas cositas de aquí son antenas para comunicarse con tierra. Una de las cosas peculiares que tiene es esto de aquí, que es como un mosaico de prismas. No sé si habéis visto los topógrafos cuando están midiendo en tierra, que tienen un teodolito que manda un rayo láser a una especie de espejo y ellos miden la distancia con mucha precisión. Pues esto es un conjunto de mosaico de prismas de estos, que para lo que sirven es para realmente tener la posición del satélite de forma independiente al otro sistema con láseres. Hay una serie de láseres alrededor de todo el mundo con los cuales se calculan las distancias a los satélites que tienen un espejo para devolver la señal. Entonces tienes con mucha precisión la distancia. Y eso se puede usar para la órbita.
Por fuera el satélite es bastante normal. Por dentro también es bastante normal. O sea, no es que tenga una cosa muy compleja. Lo podemos ver abierto. Y entonces lo que veis aquí, pues bueno, tiene sistemas de actitud, combustible, las cosas más básicas para mantener el satélite, orientarlo, mantenerlo, cambiarlo de órbita, bueno, un poquito. Lo que tiene de peculiar son los relojes. Entonces tiene dos juegos de relojes. Esta es la arquitectura de Galileo. Los otros satélites solo tienen, por ejemplo, 2 relojes y no son de este tipo. Hasta ahora, el reloj más moderno y más preciso que se ha mandado al espacio está en Galileo y sería un máser de hidrógeno. Sería este, que entre sus características, esto es un poco exagerado porque luego las cosas fluctúan más, pero bueno, se retrasaría un segundo en 3 millones de años. Eso sería un poco la medida estadística de la precisión que dan estos relojes. Entonces, es necesario porque para medir las distancias con muchísima precisión necesitamos relojes. O sea, el tiempo que tarda la luz en venir desde el satélite hasta nosotros, que es lo que al fin y al cabo medimos, se tiene que medir con muchísima precisión. Entonces, realmente solo tienen relojes. Los satélites estos no tienen cámaras, no tienen nada que mande señales extrañas. Tienen relojes y mandan pulsos de señales. No hacen nada más. Y los pulsos de señales lo que hacen es mandar los pulsos que hacen estos relojes. O sea, si pensáis en las señales de radio, las señales horarias que se emiten por radio, pues vendría a ser eso. O sea, antes lo hacíamos por radio y la gente sincronizaba su reloj con la señal de radio. Ahora lo hacemos con esto. De hecho, es lo mismo. Es pum, 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 manda una serie de pulsos que podemos utilizar pues, para sincronizar relojes y para medir distancias. Entonces, aquí es donde viene un poco la parte dura. A ver, ¿qué es lo que hace el satélite? El satélite manda una señal, un pulso, manda una onda. La onda, si el reloj es muy bueno, la onda es muy regular, que es lo que nosotros queremos, contar pulsos de forma muy regular. De hecho, un reloj es algo que genera pulsos y algo que los va sumando. Eso es lo que es un reloj. Entonces, esto va mandando una frecuencia bastante regular. Entonces, vendría a ser la señal de arriba. Entonces, es un patrón, o sea, manda una onda, la onda es muy regular, y sobre esa onda lleva escrita esa información, por decirlo de alguna manera. Un patrón de señal que es reconocible y que se repite cada cierto tiempo. Esto es para calcular realmente la distancia al satélite. Entonces, el receptor, cualquier receptor, incluso el que tenéis en el móvil, está generando la misma señal que está emitiendo el satélite. Y entonces lo único que hace es ir comparándola. Entonces, en el momento que la compara y encuentra los puntos de correspondencia, puede calcular la diferencia de tiempo entre la señal de arriba entre que la señal salió de arriba y llegó abajo. Es un poco más oscuro que esto, pero simplificando, tú comparas 2 tramas y con eso puedes calcular la diferencia de tiempo que ha tardado la señal en llegar a ti. Entonces, bueno, pues es bastante fácil. Entonces, así un poco a grosso modo, pues si multiplicamos por la velocidad de la luz el tiempo que ha tardado la señal, pues tenemos la distancia al satélite. Y si tenemos la distancia a 3 satélites, o sea, nuestras coordenadas son X y Z, pues tenemos, o sea, con 3 satélites podemos calcular dónde estamos, X y Z. Porque otra de las cosas que manda el satélite es dónde está él. Si tú sabes dónde está él, sabemos dónde estamos nosotros. Pues bueno, esta sería la primera, bueno, la segunda fórmula y hay una más. Esta es la distancia geométrica, ¿vale? Al satélite. Si consideramos que aquello ya es exactamente la distancia geométrica, con 3 satélites, la distancia geométrica es esta, esto lo sabemos, lo que está en verde lo sabemos y lo que está en rojo no. Por lo tanto, con 3 satélites calcularíamos la posición. Pero eso no es tan sencillo. O sea, realmente la señal, por mucho que la multipliquemos por la velocidad de la luz, el tiempo que ha tardado, resulta que la señal ha atravesado la atmósfera y le ha pasado toda una serie de cosas que hay que modelar. Entonces, aquí es donde viene la fórmula un poco complicada. Realmente lo que medimos, que es la R aquella, que es lo que es C por el incremento de tiempo que nosotros medimos, es la distancia geométrica, pero que la tenemos que corregir con el desfase del reloj, porque nuestro reloj normalmente, y si es sobre todo es un teléfono, el reloj es muy malo. Entonces, no se puede sincronizar al mismo nivel. Entonces, hay que calcular realmente cómo está desfasado. También está desfasado el reloj de arriba, porque lo que tenemos es, de alguna manera, que sincronizar el reloj de arriba con una red de relojes atómicos que hay en tierra, para que todos estemos usando al mismo tiempo. Entonces, tiene que estar sincronizado. Pero eso nos lo dan, de alguna manera. El tiempo de
Esto sería el efecto que produce la troposfera en la propagación. Bueno, aquí no entramos ahora. Este es el efecto que introduce la ionosfera. Y toda una serie de efectos, algunos predecibles y algunos que se pueden considerar ruido. Pero lo que tenemos que resolver es la ecuación de abajo. Entonces, allí tenéis 3 incógnitas y aquí hay otra. O sea, realmente para determinar el problema tenéis que determinar dónde estamos y cómo desfasado está nuestro reloj. Entonces, necesitamos 4 satélites como mínimo para calcular estas 4 incógnitas. ¿Qué pasa? Tenemos muchos más satélites, con lo cual podemos hacer estadística y reducir estos ruidos que hay aquí. Esto es ruido, básicamente. Y en base a esto, pues ya tenemos toda esta serie de aplicaciones. Podemos saber dónde estamos, a qué velocidad nos movemos, para aplicaciones más profesionales, menos profesionales, más serias, menos serias. Para eliminar algunos de los problemas y mejorar la resolución, se trabaja con muchas frecuencias. Aquí pone lo del banco Javier, que esta es una transparencia de Javier, insisten bastante, parece que es una tontería, pero realmente todos los sistemas están sincronizados hoy en día por debajo del segundo. Entonces, realmente, no todo el mundo tiene un reloj atómico en casa. Entonces, gran parte de las sincronizaciones se hacen con un GPS. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las antenas, en el pasado, cuando no existía GPS, tenían un reloj atómico. Ahora realmente las tenemos sincronizadas con un GPS. Un GPS que calcula la posición, pero no nos interesa la posición, nos interesa el tiempo, en este caso. Entonces, es bastante vital para todo este tipo de aplicaciones. Saber con mucha precisión dónde estamos y a qué hora. Y bueno, estas son las aplicaciones típicas, digamos. Pero si llevamos el sistema al límite y a la máxima precisión posible, pues resulta que podemos sacar un montón de aplicaciones que pueden servir para la ciencia. Entonces, nosotros las clasificamos aquí de alguna manera. Os enseñaré algunos ejemplos de ellas. O sea, aquí no hemos podido trabajar en todas. O sea, hemos trabajado en algunos aspectos de algunas de las cosas. Pero los podríamos clasificar en estos cuatro apartados. Por un lado, tendríamos cosas dedicadas a Earth Science, que es un poco la observación de la Tierra. Entonces, podríamos hacer cosas de geodesia, de posicionamiento preciso. Podemos hacer cosas de geofísica, tectónica, podemos estudiar la atmósfera, la ionosfera, la troposfera, cosas relacionadas con la Tierra. Otro campo sería el de Fundamental Physics. Aquí, luego os lo explicaré, realmente la velocidad de los relojes no es una cosa, los sincronizamos artificialmente, pero realmente están sometidos a las leyes naturales. Y una cosa es la relatividad general. La relatividad general, o sea, un reloj en órbita y en un sitio diferente del campo magnético, del campo gravitatorio, va a una velocidad diferente. Por lo tanto, le están pasando cosas a los relojes relacionados con las leyes naturales que, bueno, que podemos utilizar esto para estudiar, ya se corrigen. Si no se corrigiesen, no corregir el efecto de la relatividad te introduciría 200 metros cada día de error. O sea que no, es algo que ya se corrige. Luego, otro campo en sí, que sería ya, bueno, aquí hay hasta filosofía detrás, sería la metrología. O sea, realmente cómo definimos los sistemas de unidades, los sistemas de coordenadas, cómo se sincronizan. Todo este tipo de cosas es otro campo en sí. Y eso afecta a cómo determinamos las órbitas, cómo definimos los sistemas de referencia y así. Y luego, este último sería un campo general donde metemos todo. Cualquier tipo de aplicación científica donde se utiliza la posición que ha generado un sistema de navegación, pues bueno, en principio es ciencia también. El ejemplo más claro sería el seguimiento a animales. O sea, la ciencia no está asociada al sistema en sí, pero realmente saber cómo se mueven o cómo se desplazan o lo que sea, pues nos permite hacer ciencia de alguna manera. Y luego otra serie de cosas aquí, más exóticas y bueno, todo lo que no sabemos dónde clasificar en las otras tres va aquí. Y entonces os puedo enseñar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, podemos estudiar la tectónica de placas. Esto ya lo vimos ayer. La tectónica de placas, os lo enseñaré mejor con Google Earth, pero está asociada, donde la intersección de las placas está asociada a los terremotos. Entonces, aquí lo podemos ver bastante bien. Hay una red internacional que da posiciones de GPS en tiempo real de navegación. O sea, hay un montón de receptores como el nuestro en todo el mundo que comparten la información, entonces podemos coger toda esta información y ver cómo se mueven unas estaciones respecto a las otras. Y entonces podemos aquí calcular unos pequeños vectorcitos que nos dicen cómo se mueve una placa respecto a la otra. Entonces, eso es importante, aquí lo vemos un poco ampliado en Europa, porque veis ahí los vectorcitos donde hay estaciones, podríamos tener una densidad mayor, pero bueno,
Hoy por hoy, al final, quien tiene estos receptores y comparte los datos son organizaciones públicas y no hay muchísimas. O sea que el día que el sector privado lo hiciese y invirtiese recursos en compartir los datos, esto sería muchísimo mejor. Pero bueno, cómo se mueven las estaciones alrededor de las intersecciones de la placa nos permite calcular cuál es la tensión de la placa, las tensiones que se están produciendo ahí. Y eso es bastante interesante porque está relacionado con los terremotos. Entonces, os puedo enseñar, bueno, los terremotos, también un poco el volcanismo, esto os lo enseñé ayer, y ahora es un poco cuando os voy a enseñar, a ver dónde tengo Google Earth, de forma ilustrativa, bueno, ¿qué pasa aquí? Un poco para introducir una de las aplicaciones que hicimos. Pero bueno, aquí tenéis las intersecciones de las placas. ¿Vale? Entonces, si ponemos todos los terremotos de un año entero, por ejemplo, en esta zona, no sé si recordáis el mapa anterior, aquí es donde se produce mayor tensión. Aquí es donde hay más terremotos a lo largo del año. Y si nos vamos alrededor del mundo, veis que los terremotos se producen en todas las intersecciones de placa, a lo largo de la gran dorsal. Si miráis aquí en Sudamérica, hay muchísimos asociados a... Perdón. Hay muchísimos asociados a los Andes y las placas, una se mete debajo de la otra. Podéis ir aquí a toda Latinoamérica. Bueno, la cuestión es que todo el... Aquí aparece. Mejor lo miro aquí. Y bueno, ¿veis aquí algo extraño o no? En Hawái, bueno, podemos irnos a... En todos los sitios donde hay intersecciones de placas pasa esto. Y luego ya para acabar de ilustrar, pues si queréis pongo los volcanes y veréis que los volcanes también son esas cosas amarillas que han aparecido. También siguen las intersecciones. Donde están las intersecciones es donde intercambia material y entonces se produce volcanismo. Pero bueno, lo que os decía extraño es, a ver, si están asociados a las intersecciones de placa, ¿qué es esto de aquí, por ejemplo? A ver, ¿alguien lo sabe? Bueno, pues son terremotos artificiales, son terremotos provocados por el hombre. Estas son zonas de Estados Unidos donde se hace fracking y donde se utilizan las minas también para almacenar residuos peligrosos. Los meten a presión, rompe las placas y eso genera terremotos. Y pasa aquí, bueno, tienen una zona aquí en medio y otra allí arriba en Wyoming, me parece. O sea, no sé qué estados son exactamente. Pero bueno, esto es un problema conocido, no son muy grandes, pero desde luego a nivel local afectan a la gente que vive allí. Entonces, bueno, es un poco... Y entonces este caso no es exclusivo de Estados Unidos, es por lo que quería introducirlo. Si os vais aquí a Europa... Ay, espera, que mirando allí no me sale. Quitamos los volcanes para que no molesten. Y, por ejemplo, podemos activar este. ¿Veis esta zona de aquí en medio de Polonia? Entonces es una concentración anormal también de terremotos. Y también está producida por la minería. Entonces hemos trabajado en un proyecto para medir directamente cómo se mueven las antenas por los terremotos. Luego os enseño los datos. Otro aspecto en el que hemos estado trabajando es que, bueno, aquí podemos ver cuando se produce un terremoto, podemos medir la posición antes, la posición después. El terremoto de Nepal todo el mundo sabía que se iba a producir porque el subcontinente indio se estaba moviendo mucho, pero el Himalaya nada, o sea, se estaba acumulando ahí mucha tensión hasta que se disparó, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Hoy por hoy no sabemos modelizarlo. Entonces, hay una teoría ahora un poco, parece que hay cierta correlación entre los efectos de marea y cuando se produce un terremoto. Parece bastante natural, no está del todo demostrado, pero si tenéis dos placas así, juntadas ahí justo en el límite, y cada día hacen así, por culpa de las mareas, pues claro, eso puede que genere rupturas que luego... Entonces, hemos estado trabajando en eso, en algún proyecto de estos, y aquí podéis ver, por ejemplo, lo que se mueve esa estación. Esa estación respecto al centro de la Tierra, o sea, toda la corteza, o sea, la estación junto al suelo, se mueve cada día, o sea, aquí tenéis los periodos, en el periodo de un día, cada día se mueve 25 centímetros. O sea, todo el terreno se mueve 25 centímetros y baja cada día.
cada día. Y eso depende, hay momentos en los que el efecto de la luna se combina al del sol y entonces es un poco más. Hay momentos en los que están en perpendicular y entonces es un poco diferente. Entonces, esto es uno de los campos en los que se está trabajando ahora para intentar, bueno, predecir los terremotos. La causa de los terremotos no es solo esta, pero es igual que cuando hay un huracán, los efectos del huracán son más graves cuando al mismo tiempo hay marea alta, por ejemplo. Entonces, sería un dato complementario más para tratar de predecir lo que los terremotos. ¿Eh? No, eso está sobre la superficie, se mueve todo. O sea, ahí lo que estás midiendo es cómo se mueve esta zona de Madrid, por ejemplo. Entonces, debido al efecto de marea, todos los días sube 25 centímetros y baja. 25 subida, 25 bajada, casi medio metro. O sea, eso respecto al centro de la Tierra. Claro, la Tierra es suficientemente plástica, o sea que... Pero claro, eso está pasando incluso en los sitios donde las fallas están ahí acumulando presión. Entonces, bueno, este es un poco el proyecto. Estamos... parece que puede ser el desencadenante o de erupciones, de terremotos y, bueno, hay proyectos alrededor. Y también, por ejemplo, deslizamientos de tierra. O sea, esto introduce pequeñas perturbaciones que, en un momento dado, pues pueden provocar efectos geológicos. Vale, y este sería el ejemplo un poco en el que hemos estado trabajando en Polonia. O sea, aquí tenéis una red de estaciones para poder medirlo, y esos son terremotos. Ahí hay población viviendo. La única cuestión es que las minas son subterráneas. O sea, aquí podéis ver. Esas son las estaciones que hemos puesto, hemos colocado. Hay unas de referencia. La de arriba, por ejemplo, está en una zona que no está afectada por terremotos y las otras están en la zona sísmica. Entonces, es una zona bastante boscosa y bastante agricultura, pero cada cierto tiempo aparece torres de prospección y... bueno, más que de prospección son ascensores para subir, bajar material y gente y equipos. Sacan el material de tierra y debajo hay unas grandes, enormes galerías. Entonces tuvieron un accidente no hace mucho, murieron 5 personas y bueno, coincide. Entonces se decidieron hacer, esto ya lo tienen controlado con sismógrafos, pero los sismógrafos son muy caros, son muy difíciles de mantener. La información no la reciben en tiempo real porque son muy viejos, o sea, tienen un montón de problemas. Entonces están buscando sistemas alternativos para poder medir los terremotos. Lo que pasa es que justo cuando desplegamos el sistema, bueno, hasta que se estabilizase el material, como murieron 5 personas, pararon la explotación, entonces no había terremotos. Entonces tuvimos un año sin terremotos. Pero al cabo de... Bueno, como no teníamos terremotos, la gente, bueno, no lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho... La ESA funciona normalmente sacando... proyectos y contratos a los que se presentan las empresas europeas. En este caso se presentó un consorcio entre una universidad polaca y la empresa minera y luego nosotros. Entonces, bueno, mientras no había terremotos, pues los generamos artificialmente. Entonces, esto es un sistema de alguna manera para poder verificar que todo el proyecto estaba funcionando, pero como no había terremotos, pues generábamos diferentes frecuencias moviendo las antenas. O sea, la idea es cuando la antena se mueve debido a un terremoto, medir esos movimientos, ¿vale? Entonces se prueba con diferentes frecuencias. Pero bueno, finalmente hubo uno real y podéis ver ahí la señal, incluso se ven las pulsaciones, cómo se movió, 1 centímetro, 2 centímetros, en dirección norte, sur y hacia arriba y abajo. O sea, el sistema más o menos funciona. Ahora, este sistema sirve para medir terremotos locales, pero... Claro, este no puede ser sensible a un terremoto en Indonesia. O sea, los sismógrafos son necesarios. Solo los puede sustituir para este tipo de cosas. Pero bueno, al menos detectamos directamente los terremotos. Vale, otro campo. Pongo aquí un par de slides de diapositivas de transparencia. Bueno, no sé muy bien ahora cómo llamarlo esto. Slides de la estructura de la atmósfera. Un poco para contaros que a nuestro nivel, de alguna manera, con la propagación hay 2 efectos muy claros. Uno es el que hace la ionosfera y otro la troposfera. Ya veis, la atmósfera es muy densa, la troposfera es muy pequeñita y todo lo que hay hacia arriba pues tiene diferentes nombres según la distribución de temperaturas y tal. Pero para nosotros hay un efecto que introduce la propagación, la parte densa de la atmósfera, que es esta, y el resto es la ionosfera. Es donde la radiación solar o otras cosas que pasan en la atmósfera ionizan el aire. O sea, el aire
La ionización es que cuando tenéis un átomo de, por ejemplo, oxígeno y llega una partícula o un fotón, coge y suelta electrones. Entonces, la atmósfera se queda cargada eléctricamente y hay electrones sueltos y átomos cargados eléctricamente, hasta que se recombinan porque desaparece la causa que lo genera. Entonces, eso produce un efecto en la propagación de la señal y lo otro introduce otro efecto. A nivel de navegación de estos sistemas, detectamos estos dos efectos. Claro, ¿qué puede ionizar el aire, la atmósfera? Pues una cuestión, por un lado, la radiación solar normal. O sea, luego os enseño un ejemplo. Cada día, a mediodía, la ionización es más grande que por la noche. Normalmente se ioniza el aire mucho durante el día, por la noche se recombina y eso vuelve todo el día. Pero eso está muy perturbado cuando el Sol está muy activo. Aquí hay otro ejemplo. Las partículas se capturan, que entran al campo magnético por los polos y luego se redistribuyen. Entonces llegan a capas más bajas y acaban ionizando también la atmósfera. Sería el término este. La diferencia entre este y este los podemos diferenciar y es que este depende de la longitud de onda. Entonces, los satélites, estos ya emiten en dos frecuencias. Entonces, compensando ese efecto con las dos frecuencias podemos bajar hasta un 80% este efecto. Con lo cual es algo que tenemos un poco controlado. Lo que pasa es que hay situaciones a lo largo del año en los que no acabamos de controlarlo. Este sería el efecto. El efecto es mayor en el ecuador que en los polos y esto de alguna manera sigue el mediodía. Cada día se va moviendo hacia allí. Y eso lo medimos con esta red de estaciones, que es las estaciones del IGS, que bueno, son, no sé, 200 y pico, y con estas más o menos se puede medir esto. Os enseño en dos casos la ionosfera, en un caso más o menos estable, sería este. Veis que esto sigue a lo largo del mediodía, a veces es más intenso, a veces menos intenso, pero eso va siguiendo la iluminación, va siguiendo el mediodía. O sea, la Tierra está fija, lo que se mueve es el Sol, digamos. Pero en situación perturbada, o sea, eso sería en un mínimo solar, en una situación perturbada, en un máximo solar, fijaos que es más intenso y que hace muchos máximos y que además es muy variable. Entonces eso modifica mucho la señal y es muy difícil de compensar Pero bueno, por otro lado nos da idea nos permite controlar qué es lo que pasa un poco en la ionosfera. O sea, qué pasa con el ciclo solar y el impacto. Otro tema que nos acaba de solucionar, para el que lanzamos muchas misiones, esto sería un sistema complementario. Pero ya veis que cuando está activa es una cosa muy... Aunque el patrón este de moverse así es bastante regular, pues bueno, aún así a veces se concentra más, a veces menos. Eso depende de la interacción entre la radiación, bueno, la radiación no, las partículas que vienen del Sol y el campo magnético terrestre. Aquí está tranquilo y allí está perturbado. Estuvimos haciendo una situación de estas tranquilas, como estamos en el mínimo solar, estuvimos midiendo la ionosfera durante el eclipse de Chile del año pasado. Fuimos allí, instalamos aquí los receptores y, bueno, dejamos que pasase el tiempo. Y entonces, claro, ahora, aunque es un sitio peculiar, bueno, ahora el Sol está tranquilo, entonces no es de esperar que haya mucha perturbación debido a la actividad solar. Sin embargo, claro, durante un eclipse desaparece la luz. Entonces, desaparece la causa principal de que haya ionización. Y entonces esto se puede ver en esta curva. En esta curva, veis, eso es la cantidad de electrones que hay en la ionosfera, acumulados de aquí en el cenit, a lo largo del eclipse. Entonces, claro, se puede ver que hay un efecto cuando el Sol desaparece, en ese momento empiezan a recombinarse, empiezan a desaparecer electrones hasta que vuelve a aparecer el Sol y vuelve a ionizarse. Y luego ya llega la noche y luego en la noche, bueno, ya se recombina todo y desaparece el efecto. Y entonces, aquí es que hay dos efectos. Esto es interesante porque de alguna manera podemos medir, hay dos efectos, la combinación y la recombinación. La combinación, digamos que es algo que se produce muy rápido cuando llega un fotón, pero luego tarda un rato en volverse a combinar. Entonces podemos calcular ese tiempo, mirando aquí la diferencia, podemos calcular ese tiempo y, bueno, probar modelos atmosféricos que de alguna manera sean compatibles con esto. Aún así, bueno, seguimos insistiendo y, bueno, si os fijáis en el sitio más interesante, que es donde realmente interacciona la
la actividad solar con la ionosfera son los polos, pero si os fijáis allí, claro, la mayor parte de estaciones están en zonas habitadas. Entonces, claro, allá arriba no lo tenemos muy bien monitorizado. Entonces, cualquier medida que haya allí es bastante interesante. Entonces, bueno, no sé muy bien ahora quién engañó a quién, pero bueno, nos metimos aquí a participar con una expedición antártica de la Ramendi. No sé si conocéis a la Ramendi. Es el gran explorador polar español. Por lo pronto, ha recorrido 20.000 kilómetros en el Ártico y Antártico y ha diseñado una especie de trineo que se mueve con cometas. Y bueno, pues no sé quién engañó a quién, al final se llevaron un receptor nuestro y estuvieron tomando medidas. Entonces, la Antártida, digamos que está cruzada por muchos vientos, entonces jugando con esos vientos puedes hacer, recorrer diferentes sitios. Entonces, ir de un lado al otro parece que no es difícil, pero en esta expedición trataba de ir a un sitio y volver. Les costó un poco, pero bueno, de alguna manera empiezan a controlar. Pero mejor que lo explique yo, os pongo un vídeo. Y aquí se ve un poquito el trineo y todo lo demás. Vamos lentos. Me cuesta bastante arrancar, pero bueno, ahora veréis que es capaz de recorrer cientos de kilómetros al día. Bueno, anticipo un poco lo que viene. Entonces, se llevaron un receptor nuestro, estuvieron tomando medidas en diferentes sitios a lo largo de la trayectoria, al mismo tiempo que hacían otra serie de experimentos. O sea, aquí participaba el CSIC, participaba mucha gente, hacían otra serie de experimentos, sacar perforaciones de hielo, o sea, toda una serie de cosas, estudios biológicos, o sea, ver, hasta aquí todavía llegan partículas vivas que vienen de otras zonas de la Tierra, entonces tenían captadores de micropartículas, o sea, toda una serie de cosas complementarias. Pero bueno, se llevaron nuestros receptores y estuvieron midiendo. Y en este caso, la ionización debida a la radiación solar es que es muy constante. En esta zona donde estaban, el día es permanente. O sea, realmente no hay variaciones, hay muy poca variación de la iluminación. Entonces, aquí esperábamos ver realmente la actividad solar, que entra por los polos. Esa es una zona muy cerca de los polos magnéticos. Y entonces esperábamos ver los efectos que pasan por allí. Pero claro, el Sol está muy poco activo. Entonces teníamos que aprovechar los momentos, ahora os lo enseñaré, adecuados. Entonces estábamos en contacto permanente, sobre todo para que intentasen tomar los datos en los momentos que había una tormenta solar o algo así. Ahora, si les dices, oye, pararos a poner el receptor, cuando tenían viento no les daba igual. No, porque un poco estás condicionado, están en unas situaciones muy extremas. En esta zona de la Antártida estaban a 42 bajo cero. Si hay que salir, hay que salir. O sea que pues, la prioridad era el movimiento. Digamos. Pero en los momentos que paraban, pues ponían una antena y recibíamos, bueno, ahora veréis una serie de datos. Esta es nuestra antena. No, esta es la parte lúdico-deportiva, ¿eh? No. Ya dejamos los créditos. Bueno, este lo conocéis, ¿no? O sea, sale mucho en los medios. Es Ramón de la Ramendi. Y es su profesión, debe haber poca gente que se dedica a esto. O sea, aparte, claro, en paralelo tiene una agencia de viajes que se dedica a ir a Islandia y estos sitios. Vale, pues entonces pasamos un poco.
Vale, esta es la zona de la Antártida a la que se movió, es en el plató antártico, es una zona donde no puede ir nadie. Hasta ahora cualquier convoy o cualquier cosa que se mueve por aquí lleva un convoy solo de gasolina para poder moverse y se mueve de forma bastante autónoma en estas zonas. Entonces, bueno, lo ponemos un poco más deprisa. Entonces, en estas zonas, en todos estos puntos nos estuvieron tomando datos. Este era el equipo, un receptor, algo que pudiesen manejar con guantes tranquilamente. Eso tiene un botón, es uno muy parecido a este. Entonces, en cuanto le das al botón enciende, recibe y cuando quieres apagas. Y el problema era alimentarlo a bajas temperaturas, pero ellos tenían una solución para las baterías y eso. Entonces, bueno, más o menos funcionó todo el sistema. Era esta antena y este receptor. Bueno, uno muy igual que este, muy parecido a este. Entonces, solucionar todos estos problemas tampoco fue fácil. Bueno, más o menos hubo que reforzar cables, bueno, conseguir baterías que trabajan a muy baja temperatura. Bueno, una cosa que ya más o menos tenían resuelta. O sea, ellos estaban vendiendo esto como plataforma donde tú puedes llevar algo, digamos. Entonces, ya te proporcionan ellos la electricidad. Entonces, bueno, la idea era esto, caracterizar la ionosfera en estas zonas, sacar medidas. Os explico aquí que la ionosfera está principalmente, el principal efecto que ioniza es la radiación solar, pero la actividad solar, la actividad magnética y las partículas que vienen del Sol, pues afectan. Era difícil porque ahora estamos en un mínimo, ha sido aquí, o sea que la actividad solar es muy pequeña, pero el Sol nunca está del todo tranquilo. Entonces, si vemos este vídeo, ahora el Sol está tranquilo, no hay grandes explosiones, pero pasa un poco como en la Tierra cuando se genera un anticiclón. De pronto se abren zonas en la cromosfera, esto está tapando la fotosfera, que es de donde vienen las partículas, y esos agujeros que se abren, se cierran. Entonces, de vez en cuando se abren y apuntan hacia la Tierra. Entonces, en ese momento llegan muchísimas partículas a la Tierra que captura el campo magnético y, bueno, no es mucha actividad, pero es algo que hace el Sol. Entonces, justo en esos momentos, tarda 3 días las partículas en llegar a la Tierra, pues 3 días después tomaban 24 horas de datos o todo el tiempo que pudiese, por ejemplo, este agujero de aquí. Y, bueno, luego mirábamos si eso habíamos podido observar algún efecto en la ionosfera. Aquí veis los 4 eventos en los cuales había agujeros que apuntaban a la Tierra y en los cuales llegaban partículas. Estos son predicciones, pero bueno, hay medidas del campo magnético donde se ven estos picos también. ¿Vale? O sea, realmente llegaron partículas en ese momento. Y al menos 2 de los eventos que pudimos capturar, si miráis, cuando es el máximo, estos son las oscilaciones, las perturbaciones que tenía la ionosfera en esos momentos. Entonces, bueno, coincide bastante. Esto tiene más resolución, de hecho, porque aquellos son periodos de 3 horas. Pero bueno, parece que más o menos pudimos detectar actividad solar. Esto abre muchas posibilidades más adelante cuando el Sol esté más activo, porque entonces, claro, será muchísimo más sensible a todo este tipo de cosas. Esto fue el otro evento. Y el otro aspecto que también podemos estudiar es la troposfera, claro. Y entonces, la troposfera es donde se produce todo el ciclo del agua, la condensación, las tormentas, este tipo de cosas. Aquí tenéis las tormentas. Pero aquí ya se puede percibir un poco la escala de cada tormenta y este tipo de cosas muy pequeñas. O sea, se cuelan entre la otra red que hemos visto. Bueno, sería en la fórmula este efecto de aquí. Muy pequeño, es mucho más pequeño que este, pero si compensamos este, es medible. Y eso está relacionado con la humedad que hay en la atmósfera, con lo cual podemos calcular la parte húmeda de la atmósfera y ver si está saturada o no, y si está saturada va a precipitar. O sea, podemos trazar la lluvia con este sistema. Eso ya se utiliza operacionalmente, digamos, aquella es la red en la que se nos cuelan las tormentas o las cosas que pasan en la troposfera, pero hay redes operativas, aquella es la de Meteo France. Meteo France tiene una para esto, precisamente. Aún así, tampoco es del todo densa. A nivel europeo hay otra también para esto solo, que bueno, recibe información en las agencias meteorológicas que participan, pero tampoco es del todo perfecto, se les siguen colando. Son estructuras de estas pequeñas, o sea, una gota fría, por ejemplo, sabes que es un contexto de gota fría, pero no puedes detectarla hasta que pasa. Entonces, de esta manera, quizá puedes ver que se empieza a formar un núcleo o algo. La idea es un poco tratar de pillar efectos de estos catastróficos de pequeña escala. Entonces, hay una posibilidad diferente, que es en la que hemos estado trabajando en otro proyecto de la ESA, también con empresas y tal. Ese es el ejemplo que os enseñó Javier.
la diferencia entre un móvil que utiliza una frecuencia solo o dos frecuencias. Entonces, este de dos frecuencias permite compensar muy bien la ionosfera, con lo cual puedes medir muy bien la troposfera. Entonces, ¿qué pasaría si, porque ahora a muy corto plazo todos los móviles seguramente llevarán dos frecuencias, si utilizamos como estaciones meteorológicas todos los móviles? Entonces, podemos tener redes de miles o... Acabaría ver cómo la gente comparte los datos, este tipo de cosas, pero realmente, potencialmente, podríamos tener sensores, muchos sensores distribuidos en todo el... Entonces, sería muy difícil que se nos colasen este tipo de eventos. Entonces, hemos trabajado en eso porque realmente el logro, o sea, es bastante complejo cómo procesar tantos datos, cómo centralizarlos, o sea, realmente hay muchas dificultades alrededor de eso. O sea, todavía no tenemos los móviles que lo permiten, pero bueno, hemos estado trabajando en cómo se podría hacer. Entonces, una empresa que ha hecho un simulador y lo ha probado, lo ha comparado, bueno, y bueno, parece que puede ser. Ahora, ¿cómo resuelves el problema de que la gente te dé sus datos? Bueno, a veces no lo sabe y los está dando. Es otra posibilidad. Vale, ya voy a ir acabando. Y bueno, ya habéis visto aquí, podemos utilizar esto para cosas de la atmósfera. Sobre todo, si pensamos todo muy bien, podemos ver pequeños movimientos en el suelo, o sea, podemos hacer ya cosas que nos sirven para ciencia. Este efecto, bueno, es un poco, o sea, eso ya pasa con los móviles, pero digamos que es algo que se resuelve estadísticamente, se llama multipath. Entonces, multipath es cuando tú recibes la señal, tú estás mirando desfases entre la antena y el satélite, pero cuando recibes la señal viene directa, pero a veces vienen señales que han rebotado en el suelo y vienen luego aquí. Ese efecto se llama multipath. Entonces, a veces tienes mucho ruido porque, claro, estás rebotando en una pared y te viene aquí y tal. Estadísticamente vas a acabar obteniendo una posición buena, pero no la mejor. Entonces, para eso se utilizan antenas como esta, por ejemplo. Entonces, una antena, bueno, esto vendría a ser lo que tienes aquí en el centro, pues si le pones toda una serie de anillos así, evitas que haya reflejos de fuera. Cualquier reflejo de estos va fuera, no refleja aquí en cualquier sitio al lado y va a la antena. O sea que hay sistemas para solucionar eso. En cualquier caso, solo tendríamos el ruido natural. Pero, bueno, ahora es cuando viene un poco... ¿Qué le pasa? Este es el tiempo que viene del satélite. ¿Qué le pasa a ese tiempo? O sea, ese tiempo, en principio, ya os he comentado, está el efecto relativista, que es que los relojes van a diferente velocidad según a la velocidad que se mueven y según dónde están en el campo gravitatorio terrestre. Por ejemplo, los que están en la superficie de la Tierra van a una velocidad muy poquita, la diferencia, pero en cualquier caso es apreciable. Van a diferente velocidad los relojes que están en la superficie de la Tierra a los que están en órbita. Debido a la relatividad espacial, como se mueven, el tiempo no recuerdo, se acelera. No, al revés, se retrasa, digamos. Pero al mismo tiempo, debido al campo gravitatorio, se acelera. Al final hay un efecto de que el tiempo de arriba va más rápido que el de Tierra. Entonces, eso es medible. Entonces, ya se hace una cosa, para que todo el mundo no tenga que hacer, sobre todo anteriormente, procesar los datos era complicado porque los ordenadores eran más sencillos. Entonces, digamos que se corregía en Tierra el efecto relativista. ¿Cómo? Como sabemos más o menos, si va a la órbita que queremos, como sabemos más o menos el retraso que va a sufrir el reloj, pues lo que hacemos es que el reloj de arriba vaya a otra velocidad, a la velocidad que nosotros, que va sincronizada con Tierra. Con lo cual, digamos, es un efecto del cual no te preocupas. No es del todo así, porque si quieres hacer cosas precisas, las órbitas no son circulares. Al final hay un poco de excentricidad, pero bueno, eso se compensa luego para cosas más específicas. Pero para un posicionamiento normal, con compensar, con que el reloj de arriba vaya a una velocidad diferente de la que le toca, pero que coincide con la de Tierra, pues nos permite pasar un poco de este efecto. Pero, y aquí es cuando viene esta órbita de aquí. Veis que todas están en tres planos ortogonales, todos los satélites. Pero hay dos satélites que falló el lanzamiento, entonces fueron a parar una órbita diferente, que además es muy excéntrica. O sea, hay veces que está más lejos de la Tierra y a veces que está más cerca. O sea, que este efecto, por mucho que lo compensemos, es medible y entonces lo podemos utilizar para hacer ciencia. Entonces, bueno, hemos estado trabajando en un proyecto pues para medir con más precisión el redshift gravitatorio, el efecto que produce la gravedad en los retrasos de tiempo, bueno, con bastante precisión desde hace muchos años. O sea que era un sistema, esto sería un poco la oscilación que hace el tiempo siguiendo la órbita,
los datos coinciden con la teoría bastante, hasta 10 a la menos 4 o algo así, podemos decir que la relatividad funciona. Que de alguna manera hay una tendencia hoy en día a buscar dónde fallan las teorías fundamentales porque hay cosas que no cuadran, ¿no? Y bueno, por aquí no lo van a pillar. O sea, quiero decir, ya la precisión, 10 a la menos 5, me parece que hemos llegado ya. La anterior medida era 10 a la menos 4, con esto, hasta 10 a la menos 5 el efecto se mantiene. Y entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. Un lanzamiento fallido ha servido para hacer ciencia. Claro, si fuese un sistema militar a lo mejor no habríamos podido acceder a él, pero bueno, pidiéndolo a la Unión Europea, bueno, al ser civil, son más sensibles a este tema, entonces, bueno, de alguna manera ha sido posible utilizar esto para ciencia. En el futuro, bueno, es una cosa a resolver. La relatividad la quitamos porque nos molesta, digamos, pero la relatividad es algo que está en el universo realmente. O sea, realmente cómo se retrasa un reloj tiene que ver con dónde está el espacio. Entonces, es información que de alguna manera quitamos. Esa información se podía utilizar para tener más precisión. Entonces, ahora se está trabajando en definir sistemas que utilizan la relatividad en sí, que no tocan los relojes, sino que utilizan realmente la relatividad para obtener más resolución. Pero bueno, entre que los ingenieros no entienden relatividad y los científicos no entienden de ingeniería, pues seguimos sin hablarnos. Entonces, esto va con mucho retraso. Luego, cosas más exóticas. Y ya, a ver, con esto ya voy acabando porque el otro ya lo enseñó Javier. La estabilidad, estos relojes son muy estables hasta cierto tiempo. O sea, son muy estables en el corto plazo. O sea, esto que habéis visto de 3 segundos cada 3 millones de años es estadístico, pero sobre todo, o sea, no es lineal. Es mucho más eficiente en periodos cortos de tiempo que en periodos largos. O sea, la deriva se nota más. Los pulsares son al revés. Los pulsares son estrellas pulsantes. Bueno, son estrellas de neutrones, es el resto de una explosión de supernova, que son estrellas que giran muy rápido y a veces tienen un flujo de radiación bastante direccional y de vez en cuando apuntan a Tierra, pues entonces vemos la señal, vemos picos. Es algo que hay en el cielo que está haciendo picos muy rápidos y muy regulares. Entonces eso es algo que pulsa, se puede utilizar como reloj, claro. Entonces, bueno, no es todo tan fácil porque en periodos cortos tienen muchos efectos giroscópicos muy raros, pero a efectos largos, digamos a largo plazo, son muy estables. Entonces, podemos construir una escala de tiempo que coja lo mejor de las dos cosas y de esta manera nos permite hacer escalas de tiempo, pues esa es un poco la idea, sincronizar un sistema con el otro y entonces en un rango funcionarían los tiempos terrestres, de GPS, atómicos y tal, y a rangos más del universo, pues podríamos extender el tiempo utilizando cosas de pulsar. Es muy exótico, pero... Y aquí un poco ya para acabar, esto es lo que os enseñó Javier, la idea esta de empezar a navegar en la Luna teniendo la señal que viene desde Tierra. La idea es, los satélites de navegación apuntan a Tierra, básicamente, pero cuando estás al otro lado de la Tierra, bueno, no es del todo perfecto, sale un poco de señal que podrías utilizar para posicionar en otro sitio, de hecho en la Luna. Y entonces esto, bueno, esto ya lo explicó Javier en su momento, la idea es, estamos trabajando en un proyecto para embarcar un receptor en la nave está, el primer módulo que vuelva a ir a la Luna, y luego la idea sería, bueno, poner uno permanente en la estación Gateway esta que quieren hacer como trampolín para ir a la Luna. Y bueno, con esto un poco acabamos. Hay muchísimas más aplicaciones y, bueno, las podéis encontrar escritas. Aquí tenemos este facility, la Galileo Science Support Center, que aquí lo que hacemos es producir datos y centralizarlos y, bueno, tenemos un archivo muy grande y donde se describen y se promocionan un montón de aplicaciones. Esto sería todo. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, si queréis empezamos por Valencia, como siempre.